para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, aquí estamos preguntándonos los miércoles. Todos los días debe de ser, pero este es un punto en el tiempo de reverencia para no olvidar que la pregunta es perenne. ¿Qué debe de hacer el pueblo por el pueblo? Pero antes de comenzar este día, me siento así conmovido y tengo que enviar un saludo de fraternidad, de oración y la bendición al profesor Luis Renderos y su familia, que esta semana vieron partir a la esposa y madre de sus hijos, a la profesora Laurita. Sabemos que Dios la cuidará mejor que nadie, que descanse en los aposentos que Cristo ofreció a los que creemos en Él. Esta profesora tuvo una vida ejemplar. Esta profesora la conozco desde que era párroco en San Martín. Ella fue la directora de nuestra escuela, una gran compañera. La vida ejemplar de esta profesora sea paz para su esposo, para sus hijos e hijas. Que Dios los fortalezca, profesor, que Dios los fortalezca, hijos de Laurita, y que Dios los bendiga. Ante esto, pues, ¿verdad? Así es la vida. Dios nos llama en su inmensa sabiduría para que gocemos eternamente de lo que Él conquistó en la cruz. Bueno, ahora ya es día miércoles 28, el tiempo va pasando y entonces aquí estamos pues preguntándonos sobre el qué hacer. Aquí estamos en el camino de la vida y estamos aquí para no seguir permitiendo el manipuleo que se hace y se ha hecho de los acontecimientos nacionales, acusando a las víctimas y liberando de culpa a los responsables, a los propietarios de la mentira y de la maldad. Hay mucho sobre lo que pudiéramos hablar. En este tiempo no logramos hablar de todo, pero bien, haremos lo posible. Este mes tenemos la historia de las elecciones pasadas, donde el pueblo intenta hacer algo por el pueblo. Lo importante es conocer el instrumento que utilizamos. Decía alguien, si yo no sé ocupar mis armas, con las mismas armas que llevo, me matan. Si yo llevo un machete y no lo sé usar, llevo una pistola, llevo un garrote y no lo sé usar, el enemigo me lo quita y me hace daño. Así el pueblo tiene en sus manos esa gran arma que se llama elecciones, que vamos a reflexionar sobre eso como pueblo. Pero si nosotros dejamos que nos quiten el verdadero sentido de las elecciones, con esa misma nos vuelven a esclavizar. Bueno, este mes de enero no es, ¿verdad?, que hablando solo de lo que quieren los medios que hablemos, es que vamos a superar la historia, vamos a superar la responsabilidad del pueblo por el pueblo. Aquí hay muchos elementos, muchos temas de los que debemos hablar. No nos dejemos meter en un solo reducto. Aquí debemos de, como digo aquí, todos los días debemos de enfocar estos sucesos desde la raíz del uso de esa ley creada por el opresor para no respetar las cosas legítimas del pueblo. La justicia se basa en lo legítimo, no solo en lo legal. Tratemos pues de salirnos de ese círculo vicioso, en ese atolladero en que los medios de confusión nos quieren meter. El pueblo tiene sus propios temas. Si nos fijamos, notaremos que hoy ya no se habla de hambre. Ya no se habló ni siquiera de los grupos armados que tanto cacaraqueo. Ya no se ha hablado de los grandes despidos que han habido.
aunque hayan promesas electorales, se quiere esconder esos despidos masivos que se han hecho en las maquilas y que dada la gran crisis económica se están aprovechando los bancos de cerrar los préstamos, de ejecutar hipotecas y por supuesto aprovechando el cambio de las elecciones y de gobierno están robándose hasta los puertos. Ellos lo llaman privatización. ¿Qué otras cosas se estarán repartiendo ante la real posibilidad de que puedan perder el gobierno? Están sucediendo muchas cosas en el gobierno que, aprovechando todo el cacaraqueo de este tiempo eleccionario, pensando que nadie atiende ni entiende cosas de economía, están haciendo a espaldas del pueblo. Tengamos como pueblo ese deseo, ¿qué hacer? Ojo al Cristo, como decimos. Por otro lado, tenemos que hablar que en este mes de enero es un mes triste en muchos años de nuestra historia y de nuestra vida. Triste de las grandes masacres del año 32. Esta masacre se hizo en enero y se hizo en tiempos de elecciones también, para que el voto de aquel pueblo nativo, nahuizalqueño, izalqueño, sonsonateco, no se expresara, acusándolos de que eran del Partido Comunista. Si era el voto y que este partido podía ganar las elecciones, el ministro de guerra de aquel entonces, que se llamaba Maximiliano Hernández Martínez, se tomó por asalto todo el departamento de Sonsonate. Para los que somos jóvenes, tuvimos otro tiempo para verlo. Lo que hizo Fidel Sánchez Hernández, que le quitó el triunfo electoral al ingeniero Napoleón Duarte, cuando antes se decía con Duarte, aunque no miarte, porque era grande. Desde entonces todavía no ha habido oportunidad de un gobierno de pueblo. Así como ahora se hacen campañas sucias de miedo, que si pueden venir los cubanos, que si vendrá Chávez, que si vendrán los sandinistas, usando toda clase de patrañas. Así los oímos y vemos, y así se ocupó la mentira y el manipuleo del gran miedo del comunismo que había triunfado en aquel tiempo en la Unión Soviética. ¿Y quién conocía la Unión Soviética de aquí para allá? O sea, pues, que este mes de enero, como otros muchos meses de enero, nos dan la ocasión de comprender la historia, la vida, y comprender qué debe hacer el pueblo por el pueblo. Un breve comentario sobre el triunfo en San Salvador, llamado triunfo. Se tomó San Salvador, sí, pero el partido ha perdido una gran bastión. Ahí donde con toda impunidad se llegaba a ofender a los descendientes de los masacrados en Izalco, ahí perdió. Miren, ese triunfo de ese pueblo es inmenso, nadie lo entendemos porque no hemos vivido ni entendido el miedo que durante 77 años ha habido en ese poblado. Debemos entender que Arena se llama partido, pero esto que se llama partido es una marioneta, que este partido es un títere, que con hilos mueve la clase adinerada y pudiente de esta sociedad. Aquí no, cuando gana Arena, no gana el partido, gana la clase adinerada, generada por los dueños de los bancos, los que manejan las remesas, los que dominan y se benefician de los tratados de libre comercio, esos que venden todo y que han privatizado de manera ladrónea, de manera impune, como Alibaba. Y aquí no son 40 ladrones, aquí es Alibaba y 100 de ladrones. Esa es la clase que gana cuando compran votos y se logra esos triunfos que no son ni honrados ni honestos. ¿Y qué tendremos que decir? Que no debemos olvidar, hablando de San Salvador, las promesas hechas por el nuevo alcalde. San Salvador en adelante tendrá solucionado el transporte. Lo ha prometido. Dicen que van a traer unos buses muy grandes que solucionarán esas grandes trabazones. Lo que sí debemos de tener
mucha atención es sobre el precio del pasaje. Por supuesto, San Salvador tendrá solucionado, según se ha dicho, el problema de la basura. Eso es lo prometido. Creo que todos quisiéramos una ciudad limpia y sin basura. Eso se prometió. Aunque la basura ahora es un gran negocio. Bueno, veámoslo, detrás de todo esto como que hay intereses económicos. Ya no será problema en San Salvador la basura. Pensemos como pensemos, todos deseamos tener una ciudad segura. Dicen que el que cría cuervos, los cría para que le saquen los ojos. Si la ciudad es insegura, siempre lo hemos dicho y todos lo entendemos, es por culpa de las malas políticas sociales y económicas, que según parece el señor Norman solucionará, aunque sus amigos y compañeros de partido nos hayan destruido durante 20 años. Eso de la delincuencia e inseguridad, don Norman tiene la varita mágica para arreglarlo. No nos molestaría de que la inseguridad se acabara. Ya no habrán inundaciones en las quebradas que atraviesan San Salvador, aunque donde vive don Norman y esa parte alta y toda su clase poderosa son los que han encementado y son los que han puesto en peligro y han hecho daño a las colonias pobres y las fuertezas de la ciudad de San Salvador. Todas esas quebradas ha dicho que se van a convertir en bóvedas de canchas deportivas y de jardines. Bueno, la verdad es que la juventud necesita una respuesta a esa gran necesidad, porque hasta ahora a la juventud no se le ha dado más que una mano dura, aunque no sé si esa mano dura ya se dobló o ya era doblada. Bueno, y lo que más nos alegra es que según el señor Norman, el problema del desempleo tendrá una respuesta. Bendito sea Dios. Claro que el desempleo es una problemática no muy sencilla. El 60% de los que viven en San Salvador no tiene empleo. Si hay una solución, bendito sea Dios. ¿Cómo es la historia? La historia es maestra de la vida. Queremos pues construir un futuro mejor, valiéndonos de las necesidades del pueblo. Se le ofrecieron soluciones. Bueno, así se movió a tontos votantes a San Salvador. ¿Cómo deseamos que todo esto se cumpla? Triste es que durante toda nuestra historia hemos oído las mismas promesas y precisamente lo ofrecen los que nos han llevado a la calamidad en que vivimos. Pero bueno, ahí está el pueblo. ¿Qué vamos a hacer pueblo por el pueblo? Ustedes tienen la palabra. En el departamento de Sonsonate se hizo esta semana pasada un triduo. Estuvieron en Sonzacate. Allí estuvieron los sacerdotes, el obispo, más de 1,000 personas. Estuvieron el viernes más de 1,500 personas en el atrio de la iglesia de Nahuizalco, desde las 3 de la tarde a las 6. Qué hermoso ver que después de 77 años allí llegaron los hijos de los descendientes a denunciar cómo se les había humillado, cómo se había matado. Y saben ustedes lo terrible que se denunció, que de esos 35,000 asesinatos, ni siquiera al soldado más pinche se le acusó de asesino. Y que nunca ha habido, por esos 35,000 muertos, ni siquiera un personaje acusado, enjuiciado. Todo eso queda en la gran impunidad. Bueno, pero ¿qué ha sucedido después de 77 años? Ha sucedido que el silencio ha aflorado porque la verdad no muere. Las masacres no solo fueron también en el departamento de Sonsonate, también fueron en Chalatenango, en Usulután, en Santiago de María. Fue una cacería y una matancinga nacional en Aguachapán, en Santana, en La Libertad y en otros lugares, pero en Sonsonate fue donde se realizó la matanza mayor. En menos de 20 días se masacraron y asesinaron
a más de 35,000 hermanos nuestros, según las crónicas periodísticas de ese entonces. Y sobre eso no se ha hablado, y sobre eso ha habido manipuleo y engaño, y responsabilizamos al Ministerio de Educación, que ha enseñado la historia patas arriba y al revés, donde se dice que fueron los comunistas los que hicieron esa gran masacre. Mentira, los acusaron de comunistas para poderles robar sus tierras, para poderles robar sus propiedades y así borrar del mapa esa raza indómita que es la náhuatl, que es la pipil, que es la nuestra, de la cual descendimos la mayoría. Este día, pues, o estos días en Nahuizalco, hubo concentraciones, también hubo en Izalco, donde después de 77 años, por primera vez, lo tiene un poder del pueblo. Esperamos que ahí nos vamos a alegrar con ese pueblo y los felicitamos. Felicidades, izalqueños que nos escuchan, han vencido el miedo, han denunciado. Acompañó el obispo el término de la jornada por la paz, ¿verdad? Bueno, los testimonios que se escucharon ahí fueron terribles. Traiciones de personas que se valieron de su posición económica, el colaboracionismo de sacerdotes católicos anticomunistas, violaciones de mujeres jóvenes, del robo de escrituras de las tierras de los nativos. Durante 77 años, pueblo que hacemos por el pueblo, se ha mantenido el silencio y por supuesto la mayoría de los que me están escuchando desconocemos la verdad y hasta sin querer hemos sido víctimas y colaboradores de transmitir eso a nuestras mismas generaciones. Durante 77 años se hacen estas concentraciones en contra de los pueblos. Pero ahora esta concentración ha sido al revés, ha sido masiva para romper el miedo, para vencer el silencio. Los ancianos denunciaron en público el terror que vivieron en su infancia, infundido por los terratenientes, que todavía viven algunos, y sus hijos, por supuesto, que tienen propiedad de lo que se robaron sus padres. Hasta ahora se dice ante miles de los presentes cómo fueron despojados de sus tierras, de sus fincas de café, los extensos cañales que ahí se han sembrado, se siembran en tierras, propiedad de los que ahora son descendientes, pero que no se les va a querer devolver. Qué bonito sería que se hiciera una revisión del catastro, cómo fueron a inscribir, y algunas ni escritas están, las grandes familias, así se les llama, pero que defienden y descienden del ladronismo y del despojo de los pobres. Bueno, ahí hubo concentraciones impregnadas de dignidad. Allí no se reunieron esos 7,000, 1,000 en Sonzacate, 2,000 en Nahuizalco, 3,000 en Izalco. Ahí no se reunieron para lamentarse, sino para llamar con nombre y apellido y con toda dignidad a los asesinos que le robaron todo. Se denunció que Martínez prohibió, y la clase poderosa, el vestido de refajo de las mujeres, que a los pocos hombres que quedaron vivos se les prohibió usar sus cotonas y sus calzones largos de manta. Aún sus caites se prohibió hablar el idioma náhuatl y se les obligó a hablar solo la castilla. Bien, ahí estamos. Miren qué triste. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Primero, conocer la historia. Segundo, ser conscientes que hemos sido víctimas del engaño. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Es una pregunta con mucho contenido. En este país sucederá lo que todos nosotros decidamos. Cuando un hermano económicamente pobre se deja comprar, se está sometiendo a la esclavitud. El que vende el voto se somete a la esclavitud. Probablemente en su pobreza o en su marginación o en su maldad, no se da cuenta de que vende su vida. Vende la vida de sus hijos, vende la familia, vende la comunidad y sobre todo vende su futuro. Preguntémonos, ¿qué hacemos pueblo por el pueblo por defender el futuro y la libertad? Para hacer algo por el pueblo debemos conocer
lo que el pueblo necesita y tener disposición de enfrentarse a esos retos, no de manera individual, sino colectiva. El pueblo somos todos, y las soluciones populares las debe hacer el pueblo organizado ante cada necesidad concreta, evitando caudillismos o protagonismos. No hay que ganarse el egoísmo hacia nosotros mismos. No, debemos de ganarnos la representatividad. Sin duda ninguna que habrá necesidad de tomar responsabilidades. Son diferentes las responsabilidades, y cada uno tomando una responsabilidad aportaremos al hermano, compañero, que está a la par mía, con otra responsabilidad distinta, pero que vamos en la misma dirección. Hay que tener cuidado. El individualismo impide la organización. Ser organizado significa estar coordinado con aquellos hermanos dispuestos a destruir los obstáculos que impiden la sana convivencia comunitaria. Hoy, más que nunca, debe retumbar esa pregunta: ¿qué debemos hacer por el pueblo, por nuestro pueblo, por nosotros que somos pueblo? Las preguntas y respuestas son extensas, y en este breve tiempo no podemos exponer todo, ni responder todo. Ahí, ustedes que me escuchan, en su hogar, ahí donde están, con esa familia que tienen, en ese lugar de trabajo, ahí hay que crear grupos de discusión aclaratoria. Eso es bueno. Debemos estudiar y reflexionar para poder decir qué debemos hacer por el pueblo. No cosas en el aire, ni cosas idealistas, sino en concreto, por la comunidad en que vivo, por la comunidad en que vivimos. Un ignorante, uno que no estudia, uno que desconoce, no puede dar respuesta. Sin conocimiento, sin ciencia, no tendremos respuesta a tanta realidad. Dicen que el diablo es muy malo, pero es muy inteligente. Así es la clase poderosa. Son muy malos, pero son inteligentes. Tengamos cuidado. Estamos en tiempo electorero. Para el pueblo es tiempo de reflexionar sobre la clase dominante de este país. La clase dominante es maestro de la trampa. No solo en tiempo de elecciones. Eso es lo que a veces nos confunde. Son tramposos, esa clase dominante. En tiempo de la corta del café, nos ganan, nos mienten. Al medir la tarea en el cañal, las horas extras que no pagan, trampean en el pago del seguro y de las pensiones. O sea, las elecciones es una muestra y una ocasión en la que podemos comprender que la clase poderosa lucha contra la clase oprimida. O sea que las elecciones es la mejor muestra de la lucha de clases. Ese tema de la lucha de clases tan prohibido, y que los periódicos dicen que no hay que propagar la lucha de clases, esos medios de difusión, propiedad de la clase dominante, pero esa clase dominante ejerce directa y descaradamente con las elecciones la lucha contra la clase oprimida. Han creado partidos para que los pobres nos peleemos unos contra otros. Yo pregunto, si solo los ricos de este país votaran por ellos mismos, yo estoy seguro que son tan poquitos quienes en todo el país lograrían ganar una sola alcaldía, todos reunidos. Por eso es que para esta clase poderosa son buenas los partidos, por eso se llama partir al pueblo. Son buenas las elecciones para dividir al pueblo y que el mismo pueblo pobre pelee contra el pobre, que el obrero pelee contra el obrero, que el campesino pelee contra el campesino. Aquí en este país no gana ni siquiera la ley, gana la trampa. Se dice que compran votos y hay gente que se vende, pero nadie tiene valor de denunciar a estos delincuentes. ¿Por qué? Porque hay miedo, porque la misma amenaza de que son varios años los que van a quedar prisioneros, ha venido la amenaza, y no solo la amenaza,
así, sino también ha habido muertes. ¿Qué hacer pueblo por el pueblo? Si el pueblo tenemos conciencia, debemos saber que desde la moral y la fe no se puede favorecer a personas que se basan en la compra de votos, que usan la trampa, la amenaza y otras maniobras para ganar. Un pueblo gobernado por autoridades inmorales, Cristo mismo dijo, si un ciego guía a otro ciego, se van al barranco, y por eso los ciegos de este país, cegados por el amor a la riqueza, nos están llevando al barranco. Podemos salir del barranco. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la alcaldía de San Isidro Cabañas. ¿Cómo es posible que si un pueblo entero se reunió para rechazar la elección por la trampa del alcalde que ya lleva varios periodos, hoy, sin revisar el padrón electoral, van a las elecciones con todo el COENA presente y ganan por más de 1,000 votos? Si conocemos la historia, que ese alcalde ha sido financiado por la Pacific Rim, que tiene intereses mineros, podríamos decir que si rechazamos cualquier injerencia extranjera y rechazamos a los guatemaltecos, que son nuestros hermanos, a los hondureños y nicaragüenses, que por necesidad venden su voto, también rechazamos la injerencia económica extranjera y asesina de el capital canadiense. Bien, ¿qué hacemos pueblo por el pueblo? ¿Qué debemos hacer nosotros? E insistimos, no solo en tiempo electorero, la patria se construye todos los días del año y todos los días de la vida nacional. Bien, ahí tenemos el teléfono, si nos quieren llamar, 22 25 22 86. Bien, si es verdad, sigo comentando, ahí tenemos el primer llamado. ¿Quién nos habla? Aló, anoche, mire, le habla Víctor David Rodríguez. Hola, Víctor Rodríguez, ¿desde dónde? Mire, yo trabajo aquí en El Salvador. Sí. Que de ahora estaba queriendo platicar con ustedes. Ajá. Mire, yo prácticamente tengo una historia prácticamente de la finada de mi mamá. Ya. ¿Verdad? Entonces, ella prácticamente vivía en el Nahuizalco. Sí. Entonces, en aquel entonces... ella hablaba de un comunismo. Sí. Dice ella de que uno del listón rojo, no sé cómo era, que iban al comunismo y que porque según ella mataron a también a mi abuelo, ¿verdad? Uh-huh. Mi hermano, según mi mamá, según me dijo ella, dice ella, de que se llamaba Alejandro. Entonces dice ella que lo mataron a él. Ahora yo quiero platicar con usted en este tema, y yo quisiera que declararan esa palabra con la gente. Nosotros prácticamente estamos en un error, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que le quiero yo, para mí la palabra comunismo no es una mala palabra, ¿verdad? Entonces pues yo creo que el comunismo es una comunidad, una comunión, una comunicación. Entonces, viéndolo bien, pues, a ver, nosotros estamos en un error, porque nosotros vemos las palabras y nos las declaramos, pues, ¿verdad? Porque para mí la palabra comunismo no es una mala palabra, pues, ¿verdad? Entonces, como nosotros no la declaramos, mucho menos el terrateniente la declara, pues, ¿verdad? Fantástico, Víctor. ¿Me entiende? Así es, vea. Mire, la palabra comunismo o comunista es lo mismo de decirle a otro terrorista, de decirle a otro hasta malas palabras. Ya vamos a atender esa llamada. Sin duda que eso se ha ocupado como una forma de amenaza. Y sin embargo, los ladrones, los que se robaron todo eso, se llaman capitalistas. Y nadie les molesta porque se llamen capitalistas. Nadie va preso por decir yo soy capitalista. ¿Y qué? Pero si un pobre dice yo soy comunista, dice está en peligro la patria. Primero, la patria del que se robó todo. La patria del que domina verticalmente. Allí en Nahuizalco sería bueno, hermano, que le deje fuera de cámaras ahí, de fuera de micrófonos, el teléfono a don Luis Alonso. Me gustaría platicar y sobre todo que vuelva ahora
allá a la parroquia, que vuelva allá a Nahuizalco y pregunte que hasta los soldados llevaban esos listones rojos para amenazar. Allí no murieron ni comunistas, ni fueron los comunistas los que mataron. Allí fue el ejército de la Guardia Nacional y de los soldados nacionales que llegaron a dejar rojo el territorio, pero de sangre. Hay una llamada. ¿Quién nos habla? Adelante. Se cortó la llamada. Bueno, así es. Gracias, Víctor, por llamarnos. Ahí está la llamada. ¿Quién nos habla? Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Mario, desde San Vicente. A Mario, adelante. Bueno, mi comentario es el siguiente, de que ayer viendo por televisión había un programa simultáneo en 2 canales, en donde el partido en el poder, sobre todo los candidatos, estaban presentando el plan económico, pero como son de mentirosos y demagogos, ¿verdad? Lo que no han podido hacer en 20 años, ahora lo quieren hacer por arte de magia, y están vendiendo y como queriendo echar la casa por la ventana, planteando de que a los trabajadores se ganen menos o tengan un techo de $1,000 hacia abajo, no van a pagar renta. Eso, entonces yo digo, bueno, pero lo que más me da a mí, como dicen, coraje, y que demuestran que son unos mentirosos los areneros, es que por un lado este señor René León decía de que ellos no iban a apostarle tanto a lo que era el trabajo, sino que por la situación de la crisis mundial iban a apostarle a que el que tiene trabajo lo mantenga, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Rodrigo Ávila dice, vamos a generar la Alianza por el Trabajo con 250,000 empleos. Entonces yo siento que todo eso que andan planteando y que dicen que van a construir 45,000 viviendas y que ya no van a haber champas en El Salvador, eso prácticamente, eso ni esa paja ni ellos se lo creen. Entonces es bien importante que todos nosotros estemos conscientes de que todas estas son falacias, son mentiras de la extrema derecha, y que estemos conscientes, y que al contrario, yo lo he dicho y lo digo y lo voy a repetir, que todos aquellos que el 18 de marzo, ¿verdad?, no fueron a votar y que dicen que son consecuentes y que son del FMLN, que se pongan la mano en la conciencia, y que hoy, 15 de marzo, demuestren realmente que lo son, porque no solamente basta decirlo soy, sino que hay que demostrarlo y masivamente acudir a las urnas. Muy buenas noches y gracias. Gracias, Mario. Realmente su reflexión se da mismo la respuesta. Y si realmente lo va a hacer el mismo partido, ¿por qué no lo ha hecho este gobierno? Tienen todavía de aquí hasta el primero de el día de la toma del nuevo presidente de implementar, y todavía sí hay que denunciar. Ahí hay una llamada, me espero un momentito. Hay que denunciar con qué descaro dicen que van a regalar casas, pero ocupando el dinero de los pobres pensionados. ¿Por qué no dicen que a los pensionados les van a subir lo justo y lo necesario, sino que están amenazando de usar el dinero de los pobres para engañar a otros pobres? Eso es inmoral. Y lo que decíamos antes, no podemos tener inmorales en nuestra autoridad. Y es un llamado a la conciencia. Cada uno de nosotros somos libres. Si libremente queremos ir al barranco, pues libremente responsabilicemos de que somos responsables. Pero si libremente queremos ser libres, valga la redundancia, luchemos por eso. Cristo a eso manda. ¿Quién nos habla? Sí, buenas noches, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, aquí en Centepec, que le llama un fiel oyente de Mayavisión. Adelante. Hablando para todo el pueblo salvadoreño. Adelante, fiel oyente. Gracias a la participación que nos dan. Dele. Yo quiero referirme a lo que dijo el compañero que habló anteriormente, que es comunismo. El comunismo, yo lo entiendo, padre, es que la sociedad, todos tengamos derecho pues a la vida, todos tengamos derecho a expresarlos, que los ayudemos del uno a los otros, que pasemos una consulta adecuada pues en lo que es la salud, y que todos lo veamos pues no como independientes, como el comunismo tiene mucha diferencia con el imperio. El imperio es el que tiene más y no le importa la vida de los demás. El gobierno no le importa la vida del campesino.
Nosotros, mira, como ver una basura solo se ocupa en el tiempo de votación para que le demos el voto, de ahí se olvida de la humanidad. Ese vivir en la sociedad en comunicación, compadre, es lo que yo entiendo que es comunismo. Gracias. Y a propósito de su palabra, yo quiero hacer un llamado. Miren, si al mentiroso no le tenemos que dar explicaciones, ¿por qué explicarle a ese poderoso que es comunismo? Si nosotros tenemos hambre, tenemos necesidad, hemos sido víctimas de robo, mal pagados, sin medicina, ¿por qué le vamos a explicar a los poderosos de este país que es comunismo? Hagamos lo que tenemos que hacer por el hermano, por la justicia y por la paz, y adelante. Si por eso como a Cristo lo mataron, pues adelante. Cristo nunca mintió y lo mataron. Lo llamaron subversivo, lo llamaron... Bueno, por eso, gracias por su comentario, y digo, no nos entretengamos en querer explicar la palabra que nos dice el que nos roba. Hablemosle más al hermano y llenémonos el tanque de combustible espiritual para vencer la mentira. ¿Quién nos habla? No me dejan terminar de hoy, ¿verdad? Hola. No me dejan terminar de oírle. ¿Quién fue usted? Sí, cabal, fíjese. Don Víctor. Sí, cabal. Adelante, don Víctor, es que... Estoy platicando con ustedes porque... por eso le dije que me deje el teléfono aquí en la cabina, ahí se lo va a tomar el señor, para después platicar. Si no, va a ser una gran platicona, porque esa es una historia larga, sabe que son 77 años que no se ha hablado de eso. Ahí démele el teléfono al hermano. Gracias, don Víctor. Bueno, si es verdad que podemos votar por quien está propuesto, debemos votar por el más honesto, el que tenga una historia más limpia y más honrada. Tengamos cuidado, pues, el demonio siempre nos va a querer engañar. Cada uno de nosotros que estamos unidos por estas ondas sonoras, debemos defender los intereses de mi lugar de vivienda. Seremos todos también fuertemente los que deberemos defender el triunfo. Si un triunfo se tiene y ese triunfo no se defiende, gana el malvado, gana el vencido. Así que no dejemos que los vencidos, que son hijos de la mentira, nos engañen. Unámonos. Bien, hay otra llamadita. ¿Quién nos habla? Sí, para decirlo. ¿Quién habla? Sí, no quisiera darle mi nombre. Adelante, ¿desde dónde nos habla? Quiero hacer una denuncia de aquí de San Salvador. Adelante, San Salvador. Con respecto a los nicaragüenses que vienen a votar acá. Sí. Yo conozco aquí 1 o 2 cuadras, aquí en San Salvador, donde desde hace, que yo sepa, unos 15 años, hay unos muchachos nicaragüenses, ¿verdad? Y ellos vienen a parquear carros. Ahí por el Hospital Rosales parquean carros. Yo conozco una familia que son 3, 4 hermanos. 2 de ellos parquean carros aquí en la cuadra esta, frente a la Universidad Alberto Masferrer, la USAM, en el tramo de la 19 Avenida Norte, entre Tercera Calle y Juan Pablo. Repítala para que todo el pueblo la conozca. Aquí frente al Puerto Bus. Ajá. Aquí de 3 muchachos morenos, son hermanos, y hoy para las elecciones vinieron como 15 entre la misma familia, ¿verdad? Hermanos y primos hermanos y sobrinos, y toda esta gente viven allí en la Tutunichapa. Yo tengo ya varios años, alrededor de unos 5 o 6 años de saber eso. Incluso cuando yo tengo necesidad de ir a trabajar, ¿verdad? Y necesito un ayudante, me llevo a uno de ellos, ¿verdad? Los hermanos... ¿Y la denuncia en concreta cuál es, hermano? Que son nicaragüenses y que tienen DUI salvadoreño. Ajá. Ellos tienen DUI, ¿verdad? Y votan. Estos muchachos, estos hermanos tienen ya alrededor de, que yo sé, como de 10 años de vivir aquí. No es que traigan de Nicaragua, traen a votar solamente, ¿va? Pero esa gente vive aquí y viven ahí en la Tutunichapa, que está aquí como a unas 2 cuadras. Bueno, realmente un centroamericano puede lograr nuestra nacionalidad, y es una hermandad que nosotros quisiéramos también que en otros países se nos trate igual. Lo malo es la injerencia extranjera, ¿verdad? Como me dijo a mí un anciano, bueno, si el que entra al país
y viene a violar la soberanía nacional, un nicaragüense debe defender su soberanía, un catracho, un guatemalteco. También nosotros podemos defender nuestra soberanía nacional. Veamos pues, estudiemos bien y conforme bien esa denuncia, porque creo que es útil, sobre todo si ellos no son de aquí, ellos fraternalmente deben de rechazar ofender la soberanía nacional. Ayer, por ejemplo, padre, sí que allá andaban, mire, como a las 6:30 ya oscureciendo, allá andaban 2 de ellos, de los que han venido de allá y se han quedado acá. Ajá. Y entonces el hermano, ese aquí se mantiene todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, sin duda que este programa nos monitorean, nos graban, nos llevan pues un control. También esperamos que alguien, alguna autoridad que nos esté escuchando, si es verdaderamente hijo de este país y quiere que la justicia brille, que tomen en cuenta esta denuncia, ¿verdad? Que ya se escuchó muy bien por dónde es que viven ellos y cómo es que ofenden la soberanía nacional. Gracias. En la Tutunichapa, sí. ¿Cómo no? Bueno, gusto de oírle, padre. Muy bien. ¿Vea? Así es, ¿verdad? Cuando el pueblo este año y en estas elecciones se detuvo mucha trampa porque el pueblo estuvo atento. Si no se hubiera puesto el pueblo las pilas, otras cosas peores hubieran sucedido. ¿Quién nos habla? Aquí en la onda de Borja. ¿Quién habla? Edgardo Cerón. Dele, señor Cerón. Señor Ávila, usted cabe una cosa bien importante. El señor Ávila no tiene la capacidad para debatir. Está pidiendo que vaya con él el vicepresidente, el Arturo Salas. Si quiere debatir, el señor Salas que debata con Sánchez Serén, pero que le toca debatir los programas de gobierno son los presidentes, Ávila con Mauricio Funes. ¿Ve? Gracias por su aporte. Yo quisiera, queridos oyentes, que hablemos de la problemática profunda. Esto que está sucediendo en este momento es de coyuntura. Dentro de un mes ya no vamos a hablar de esto, pero seguirá el hambre, seguirá esa lucha de clases en el trabajo, seguirá esa lucha de clases con nuestras autoridades. Profundicemos ahí. Realmente yo pienso que el FMLN se defiende solo y tiene el apoyo necesario del pueblo. Pero en este programa es la gran pregunta: ¿qué hacer? Pueblo por el pueblo, ahí en su comunidad, ahí en su trabajo. Profundicemos un poquito más en temas que nos van a durar todo el año. Y en este momento, pues, ¿verdad? No hablemos de lo que quiere que el enemigo de que hablemos, sino de lo que históricamente mantenemos como régimen de lucha. ¿Quién nos habla? Buenas, aquí le habla Carlos de Sacamil. Adelante, Carlos de Sacamil. Bueno, lo que quiero decir, lo de las mentiras que siempre nos han dado a tocar con el dedo, pues asustando con el petate del muerto desde hace bastantes años, por ejemplo, de la educación. Uh-huh. Bueno, a mí mi profesor me enseñó así con la verdad, que este señor Martínez, asesinó a bastantes indígenas y campesinos. Uh-huh. ¿Y a causa de qué? Solo por agarrar las tierras comunales y dárselo a los ricos. Y ahora, desde ese años hasta aquí, hasta que se lleva la guerra y todo eso, nos han venido asustando con la palabra comunismo. ¿Y qué significa comunismo? Significa que el Estado proporcione todo lo necesario a la sociedad, o sea, al pueblo, o sea, educación gratis, medicina gratis, salud, vivienda, y que también los campesinos contribuyan a la parte económica del país, pues, que produzca alimentos a nivel nacional, no exportarlos, sino a nivel nacional, y que nos mantengamos nosotros estables por sí mismos y no que dependamos, que seamos apéndices de otro país como Estados Unidos, que nos ha venido aplastando aquí con su bota. Bueno, gracias por ese aporte, ¿verdad? Y estamos en una crisis económica. Yo espero, hermanos del campo que me escuchan, que debemos de trabajar todo el día, que se nos quite ahora esa maña que nos quedó de trabajar nada más media jornada en el día, aun en siembras propias.
nuestro campesino digno trabaja para tener la comida de los hijos, la comida de la familia, pero esa costumbre que la mujer trabaja todo el día y los campesinos van de 7 a 10 a trabajar, con eso no vamos a vencer al enemigo. Superemos eso. ¿Quién nos habla? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan Luis de aquí en Nahuizalco. Adelante, Juan Luis, el radio está muy pegadito. Sí, ya le vamos a quitar el número. Bueno. Padre, hablando sobre lo que es arena, todo el tiempo nos han engañado. Ahora bien, lo que es payaso de Rodrigo Ávila, él siempre está tapadera de lo que es parte de arena. Él viene de los escuadroneros. Eso que mire bien el pueblo en quién va a votar. Le quiero pedir un favor, Juan, si me permite el micrófono. Sí. Fíjense que con qué facilidad dice, ese es comunismo. Y ese es comunista. Y este señor, él mismo ha dicho que ha pertenecido a los escuadrones de la muerte y se gloría de eso. Entonces, ¿por qué no gloriarse también los que han sido guerrilleros, como también los expatrulleros? Aquí lo que hicimos en este pueblo, no lo hicimos de escondidas. Así que estoy de acuerdo que aquí no hay comunistas, pero sí hay escuadroneros y hay asesinos. Adelante, Juan. Mire, lo que la gente debe hacer es el 15 de marzo darle el voto directamente al compañero Funes y que quede atrás toda la oligarquía que es Arena. Bueno, gracias. Porque Arena no nos garantiza nada. Todo va en contra de nosotros, con mentiras y mentiras nos llevan. Bueno. ¿Verdad? Y profundizando y apoyando lo suyo, perdone que le rectifiquemos la palabra. No votemos por una persona, votemos por la justicia. Votemos por el futuro, votemos por nuestros hijos, votemos por la libertad. Al fin y al cabo, el señor Funes es un hermano nuestro que va a tener muchas dificultades. Así que votemos por la verdad. Gracias, Juan. Mire, dígame. Perros abren los ojos a las 2 semanas. Ya tenemos 20 años de gobierno de Arena y la gente sigue con aquello de ser masoquista todavía y ande gracias, ¿verdad? Es verdad. Es que solamente para... Bueno, que hagan ahí todo lo posible, se organicen, así como han vencido esta vez y han superado el miedo. Los felicito, Juan, ¿verdad? Y hay que recoger la historia para que no se olvide. En este sentido, tengamos cuidado porque con la ley amañada quieren robarse el triunfo legítimo del pueblo. Tengamos cuidado que aquí la lucha más profunda es entre la ley legal y el pueblo que quiere el derecho legítimo de su verdad. Así como sucedió en Concepción Quezaltepeque, saludamos a los de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango. Fíjense que ahí la historia es terrible, con un voto, por un voto. Y este voto amañado y tramposo volvió a darle la alcaldía a un alcalde que ya lleva 4 periodos. En este caso, la ley se vuelve antidemocrática, la ley se vuelve antipopular. Eso es lo que no debe suceder. Por eso hay que pedir y irse organizando para cambiar esa ley que nos hace tanto mal. Así ha sucedido también en otros lugares donde se ganó. El pueblo ganó, pero se impuso la trampa. Hermanos, no nos salgamos de los intereses de nosotros. Las elecciones es un tiempo de coyuntura transitorio. Nosotros seguiremos viviendo en cada comunidad. Construyamos la libertad de la comunidad. Hablemos aún con hermanos pobres areneros, hermanos pobres del partido que sea. Ahí en la comunidad debe reinar el deseo de solucionar el hambre, de solucionar las necesidades, el desempleo, tantas cosas. Bueno, no sé si hay otra llamada. Bueno, hemos terminado, hermanos, y aquí vamos a tener el testimonio el viernes de un hermano que vivió esa tristeza y esa amenaza y esa imposición en San Isidro Cabañas. Nos vemos el viernes. Saludos a todos y esperamos pues que no nos desanimemos, porque la coyuntura de las elecciones es una, pero la estructura social heredada desde la colonia, esa es la que hay que combatir. Gracias. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido.